¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente Chida. Hoy estamos con un invitado de lujo. Él es un personaje que ahorita van a conocer, que ahorita vamos a platicar un poquito. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Económico por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha estudiado muchísimas cosas, estudió en Washington, D.C., pero ahorita le vamos a platicar todo eso, toda esa experiencia que tiene. Es experto en propiedad intelectual, también en economías creativas. Viniste a dar una plática aquí a Mérida, ¿verdad? Sí, fueron varias pláticas y actividades, reuniones, así es. Pues él es Esteban Santamaría Hernández, bienvenido, te agradezco el espacio que estés hoy aquí conmigo y pues bienvenido, ¿cómo estás? Bien, súper contento. Mérida, desde la primera vez que vine, es un lugar que me encanta, mágico, me encanta el calorcito, la gente, la vibra. Andar sin preocuparme si en la siguiente esquina va a haber algo de inseguridad, eso ya es una bendición, entonces feliz de estar aquí. ¿Cuándo llegaste? Llegué el martes pasado por la noche. Ok, el martes pasado. O sea, ya tienes... Casi una semana. Mañana, ¿no? Una semana y mañana me voy. Ok. Súper bien. ¿Y cómo te ha tratado la gente de aquí de Mérida? Fantástico. ¿Es la primera vez que vienes? No, tío, la primera vez fue en el 96 y de ahí he estado viniendo recurrentemente. Por plazos, a veces más, menos, pero sí he tratado de estar viniendo cada vez que se puede y ahora llevo, creo que 3 años, ¿no? Es mi tercer año que he venido, ya tengo 2 años viniendo, este es el tercero y bueno, pues feliz de estar por acá. Y la gente fantástica, interesante que además me tocó ver la transición de cuando había puro yucateco y hoy ya ver mucha gente de muchos lados, que no son turistas, que ya viven acá. Entonces también eso está muy interesante. Oye, quiero irme bastantito para atrás. Vi que has estudiado en Puebla, en Monterrey, en Washington, has estado por todo el mundo, pero ¿de dónde eres? ¿De dónde eres originario? Yo nací en Puebla, en la capital. Mis papás son de la Sierra Norte, de un pueblito precioso, pueblo mágico que se llama Jicotepec de Juárez. Que yo de niño decía que era de ahí, pero realmente era por el amor del pueblito. Yo soy de la ciudad de Puebla. Ok. Y ¿cómo es estar en muchos lados a la vez? O sea, ¿cómo es esa experiencia de estar en Monterrey, de estar en Washington? ¿Desde chico has estado en muchos lados o fue desde una etapa ya más adulta? Fíjate que realmente, digamos, empecé de chavito por el tema del karate. Entonces, mi primer torneo, que fue en Guanajuato, yo creo que tenías 8 años, viajé solito, fue mi primer torneo fuera de mi ciudad. Y de ahí empezó como la temporada de viajar. Y curiosamente, mi primer viaje completamente solo, sin supervisión, fue aquí en Mérida, a una Olimpiada Infantil Juvenil hace muchísimos años. Y a partir de ahí empecé a viajar mucho solo por el tema del deporte. Entonces, mucho nacional. De vez en cuando tuve la oportunidad de viajar internacional. Me fui a Guatemala, a un Panamericano, a Japón, a un Mundial, a China, a otro Mundial. Entonces, estas circunstancias del deporte me fueron llevando a otros lados. Cuando empiezo en el mundo académico me empieza a llevar como poco a poco hacia afuera, mucho provocado por mí. Que me fui a la oficina de patentes de Estados Unidos, que es donde estuve la semana pasada. Y ahí conviví con gente y escuché esto de que podías estudiar en el extranjero y que además podías trabajar ahí. Yo decía, wow. Y fui, tomé un curso, me encantó la ciudad, me encantó todo y dije, creo que esto me gusta. Y de ahí empecé a buscar el irme, pero ya por plazos más grandes, ¿no? Que ya fue estudiar, entonces me fui en 2013 a 2014, que bueno, ya fue un periodo grande. Luego pues Ciudad de México también, volví otra vez a Washington. Entonces ha ido un ir y venir. Padre, obviamente, como cualquier actividad, pues sacrificas cosas, de repente pierdes, no sé, no pude ir a la boda de mi hermano, por ejemplo, no pude estar en el embarazo de mi hermana, o sea, te pierdes cosas, pero pues es parte del show, ¿no? Viajar, aventurarte, emprender implica ese tipo de cosas, pero bueno, parte del show también. Y me imagino que pues sigues manteniendo comunicación pues a través de las nuevas tecnologías con tu familia también, o sea, la videollamada y todo eso, ¿no? Sí. La realidad es que a mí me tocó la transición entre nada. Y de repente el celular, cuando tenías que, para avisarle a alguien que cualquier cosa, ya llegué, tengo hambre, voy para allá, con la novia, oye, ya te voy a hablar. Y era, de hecho, una llamada perdida, y eso quiere decir como una pregunta, ya te quiero hablar. Y si tú me regresas y me has hecho una llamada perdida, no están mis papás, podemos hablar. Entonces me tocó todavía esa en la que hablabas, ¿no? Y pues ya hoy tener internet. Entonces...
En esta transición es chistoso porque justo en este último año me he encontrado a gente con la que competí o conviví hace muchos años y pues perdí. Yo no soy tan de redes, pero bueno, pues pasó y sí, o sea, yo creo que soy alguien que procura estar presente en la vida de los amigos y al menos por WhatsApp trato de estar ahí presente. Hoy tengo amigos que no he visto en 5, 10, 15 años y feliz cumpleaños, ya están. Entonces es como muy padre también esta parte y sí, tratar de estar ahí. Ya. Oye, quiero preguntarte, ¿qué tipo de niño eras en el salón, por ejemplo? Porque pues yo vi que tienes muchísimos estudios, has tenido muchos premios también, muchos galardones. ¿Qué tipo de niño eras en la escuela? ¿Eras el, por ejemplo, que se sentaba adelante, el que se sentaba atrás, el que se sentaba en medio? Pues no sé, me imagino que eras muy estudioso. ¿Cómo eras de Fíjate que de niño era yo mamá dice que era yo como un loquito. Y yo me acuerdo que sí, o sea, de chiquito era, o sea, yo me despertaba y de repente ya quería empezar a subirme a las paredes. Hay una foto donde estoy trepado en un castillo, en donde vivíamos de niños. Y pues a 2 metros y medio, 3 metros. Entonces mamá me toma la foto y los vecinos viéndome yo ahí arriba pensando en cómo me iba a aventar de Superman. Entonces era así el niño que si no cuidabas, en 2 minutos ya estaba trepado, arriesgando la vida, según él, salvando al mundo. Y ya después en la parte de como profesional, como académica de niño, sí era de los que sentaba enfrente, pero como que aprendí a combinar entre echar el relajillo y echarle ganas a la escuela. En los recesos soy de los que siempre jugaba fútbol, sobre todo fútbol, ya después básquetbol. Ya más grande en la secundaria me metí a oratoria, me metí a declamación, jugaba básquetbol, iba a karate, iba bien en la escuela, entonces me gustaba estar en el grupo de los que íbamos a Olimpiada de Matemáticas, entonces como que tenía ese grupito de amigos, la de ñoño, pero también tenía unos amigos que eran grafiteros y entonces pues como que aprendí a convivir como de todo un poco. Entonces era el niño como curioso, que le gustaba levantar la mano, preguntar. Si era hora de echar relajo, pues echaba relajo. Si era hora de ñoñar, pues ñoñaba. y así, entonces, y así, la prepa, la universidad fue más o menos lo mismo. Yo creo que ya más hacia la prepa universidad empecé a tomarme más en serio el tema, por ejemplo, del deporte. Y entonces ahí sí fue de cumplir en la escuela, pero ya tenía claro como que quería competir y quería ganar, y eso implicaba sacrificar horas de convivir con los amigos, horas de quedarte a la salida para echar el relajo. Entonces, por ejemplo, ya la prepa, nunca fui realmente tan noviero, pero ya en la prepa sí fue de, no, es que novia no, porque se enojaban conmigo, o sea, llegué a tener 1 o 2, no me acuerdo. Pero era así no al mismo tiempo. No al mismo tiempo. Sí. Y entonces me decían, oye, es que a la salida, pues vamos a hacer lo de novios, ¿no? A esa edad que solo es caminar y tomarse la mano. Y yo decía, no, porque me tengo que ir rápido a mi casa. Yo tomaba la combi ahí cerca de la escuela. Y yo sabía que si no la tomaba en cuanto tocaba el timbre, la gente salía, se llenaban las calles de tráfico y yo me tardaba hasta 20 minutos más en llegar a mi casa. Y entonces tocaba el timbre, corría, mis amigos me decían de burla Cenicienta. Y entonces corría, tomaba la combi, iba a mi casa y llegaba, yo cocinaba y yo me iba a entrenar en la tarde. Entonces así fue mi ritmo. Entonces como que empecé ahí, yo creo que a sacrificar. Entonces sí seguí siendo el que echaba el relajo, pero ya creo que fui tomándolo como más responsable. Y en la uni, bueno, pues desde muy chavo empecé como a buscar dónde practicar. Y entonces ya fue combinar el estar trabajando. Entonces yo iba a clase de 7, salía, desayunaba ahí en la universidad, me iba a un juzgado, salía yo 12:30, llegaba a la universidad para entrenar, cardio, potencia, salía, me iba a mi casa a comer de rápido, regresaba a clase de 4, salía a 8:30, me iba a entrenar y salía a entrenar como 11:30, 11:30. Llegaba a mi casa, me bañaba, preparaba de cenar y estaba haciendo tarea, estudiando a 11 de la noche a 1, 2, 3 de la mañana. Entonces ya se volvió un poco más exigente y sí, de repente pues salía, me encanta bailar. Entonces pues sí salía, echaba el relajo, pero ya debía ser más cuidadoso con mis desvelos, ¿no? Entonces es esta otra etapa un poco más responsable, que es la que más o menos he mantenido en los últimos años. Y justo que hablas de eso, o sea, ahorita me platicaste como esa rutina que tenías. Hoy, ¿cómo es tu rutina normal? Si se pudiera decir normal, ¿no? Porque entiendo que estás en muchos lados. ¿Cómo es tu rutina hoy en día? Justo acabo de cambiar porque hace 2 semanas presenté el examen de grado del doctorado.
Okay. Y entonces como que el último año y medio, 2 años fue muy intenso. Y lo hice el jueves y el viernes me levanté y yo así, carajo, ¿y ahora qué voy a hacer hoy? ¿No? Entonces sí tengo mucho que hacer, pero justo estoy en esta transición. Pero usualmente es levantarme temprano, hacer un poquito de yoga, desayunar. Yo si no desayuno no funciono. Okay. Desayunar, a veces ya tengo reuniones muy temprano, como trabajo luego el tema internacional, a veces 6 de la mañana o 7, 8 ya hay llamadas, reuniones, ver agenda. Me gusta mucho descubrir el café de especialidad. Y ahora que aquí en Yucatán he ido a 2, 3 lugares bastante buenos. Y me voy a veces a trabajar al café, a veces hago home office, como 1:30, o sea, a seguirle dando, y en la tarde procuro ir al gimnasio. Porque me gusta por el hábito. Y bueno, tengo ahí un par de lesiones que también necesito estar manteniéndome en mi peso, y hacer ejercicio me gusta, y pues bueno, entrenado por el sistema de salud. Ahora escalar, me encanta escalar. Y entonces 2 días a la semana con el grupo de escalada, y de repente los fines toca ir a escalar ahora sí en roca, ¿no? Entonces como que normalmente, y pues ya de amigos, a veces soy muy solitario de repente, fíjate, porque también un poco circunstancial, entre que me acostumbré a andar mucho solo. Y entre que los amigos ya de mi edad, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29, este año cumplo 30. Ok, bueno, ya estás entrando a mi grupo en el que ya los amigos se casaron, ya tienen hijos, queriendo, no queriendo, pero ya tienen hijos. Y entonces ya decir, ¿qué onda? ¿Qué se va a armar? Ya cuesta. Ya es otro rollo, ¿no? Y ya para ver al amigo, déjame hablar con mi esposa, o déjame ver a los niños, pero tiene que ser un lugar que tenga niñez, entonces ya es otra logística. Entonces, de salir es más de pues, ir solo, de repente sí, con amigos algo, o con alguien, así, no sé, X o Y, ¿no? Y pues normalmente eso es ya un poco como el día muy en friega, y activo un poco de todo. Oye, quiero igual hacerte estas preguntas como bastante, pues tal vez para ti serían básicas, pero quiero entender un poquito de lo que tú eres experto, ¿no? ¿Qué es la propiedad intelectual? Quiero que me platiques a grandes rasgos qué es la propiedad intelectual. Sí, no, está bien empezar por ahí. Básicamente se refiere a la protección de todas aquellas creaciones de la mente que se materializan en un soporte físico, o un soporte digital, como lo que está ahí. Inventos, marcas, poemas, canciones, todos esos elementos son susceptibles de proteger a través de la propiedad intelectual. En esencia es eso. Y también otra pregunta bastante específica, ¿qué es una economía creativa? La economía creativa se refiere a la protección de aquellas creaciones culturales o relacionadas con industrias creativas, cine, teatro, televisión, que igual se materializan y que podrían o están protegidas a través de propiedad intelectual. Entonces, un podcast, un guión, una película, turismo cultural, videojuegos, toda esta parte relacionada con la creatividad es lo que se refiere a la economía creativa. Y hago ahí una pausa. El otro tema que trabajo mucho es el de economía del conocimiento e innovación. Que es muy vinculado, pero más enfocado al tema de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, ¿cómo transformas el conocimiento en innovaciones tecnológicas, científicas? Y hay un vínculo muy fuerte, a veces se cree que no, pero hay un vínculo entre los inventores que están en áreas de ingeniería, ¿no? Matemáticas, y el mundo creativo. Entonces, si hay un vínculo, rapidísimo, te cuento un ejemplo que di justo en los talleres y platico mucho. El caso de Michael Jackson. Entonces, seguro te has visto este paso en el que se agacha así como 45 grados o más. Bueno, ahí hay una patente. Donde Michael Jackson, alguien que no viene del sector de matemáticas e ingeniería, es el inventor. Entonces, él combina esta parte creativa con esta parte del ingenio. Y hay una patente, que yo les digo las patentes creativas. Entonces ahí vinculas tema de ciencia, tecnología e innovación con este mundo creativo. Entonces digamos que algo que los une mucho dentro de todo es el tema de propiedad intelectual en términos de protección, pero además que los dos generan cosas que usualmente puedes comercializar en el mundo. Y ahí es donde también juega mucho el papel de propiedad intelectual. Ya mencionaste un poquito para qué sirve, ¿no? Pero me gustaría saber un poquito más qué beneficios tiene pues alguien que desea patentar algo, ¿no? O entrar en este proceso de propiedad intelectual. ¿Qué beneficios tiene una persona que
Yo creo que son varios, vamos a ponerlo, digamos, en dos grandes rubros. Okay. ¿No? El rubro privado. Okay. Tú, yo, quien estamos en el mundo privado. Entonces, imagínate que tú inventas esto y yo llego, lo agarro y me lo llevo. Okay. Entonces, ¿de qué manera tú puedes impedir que yo me lo lleve, o si ya me lo llevé, pelear para que te lo regrese? Sí, claro. Con un título, ¿no? Entonces, ese título diga que tú eres el dueño, el inventor, el creador, etcétera, sí, es el que a ti te da esta posibilidad de impedir que yo me lo pueda llevar o lo pueda yo utilizar, la exclusión. Okay. Entonces, digamos que la primera función o una primera función sería esa. En sector privado principalmente es esta posibilidad de excluir a otros de que utilicen lo que es tuyo. Y para comprobar que es tuyo, debe haber un documento o una evidencia que compruebe que lo que dices que es tuyo, no solo tu palabra. Okay. Ahora, del otro lado, más hacia el aspecto de gobierno, es cómo utilizamos esto para generar crecimiento y, más importante, desarrollo en un lugar. Okay. En un país, en Yucatán, en Mérida, cómo esto está relacionado con la generación de empleos, okay, con la inversión extranjera directa, con la mejora de la calidad de vida. Entonces, digamos que tiene este otro aspecto en el que yo, al promover que aquí en este lugar haya más gente como tú, debo de asegurar ciertas cosas, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de infraestructura, por ejemplo, en materia de tecnologías de la información, si no tendríamos esta conexión, este programa, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas generando también todo este ecosistema que beneficia? Y al final del día, tú recibes un pago por este podcast, por este canal. Y bueno, esto genera regalías, que genera dinero, que entre que es un tema de impuestos, pero el hecho de que tú tengas dinero en tu bolsa, vayas a la tienda y compres algo de comer, este dinero circula. Y entonces está teniendo un impacto. La señora de la tiendita no tiene idea. La señora de las marquesitas no lo sabe. Pero esa marquesita se compra con dinero que viene justo ingresando por esta parte de la economía creativa o por parte de la innovación, ¿no? Por un invento que tú inventaste esto, en esencia es lo mismo. Te pagan regalos por este invento, por esta patente, y vas con lo de las marquesitas y le pides una marquesita de Nutella, ¿no? Que es mi favorita. Que me dijeron que no, esas no son las originales, pero no, es mi favorita. Ya. Oye, ahorita que mencionaste sobre la innovación, escuché no hace mucho, ¿no? Que la frase de que todo está inventado. Todo ya está inventado, pero la innovación es esta fusión entre lo que ya existe para crear algo nuevo. ¿Eso es cierto? ¿Cómo es tu perspectiva de la innovación o cómo tú la visualizas? Yo no diría, yo no soy tan fan de la de todo está inventado, porque tan es así que por eso siguen apareciendo cosas nuevas. Ahora, cada vez es más complicado, entre comillas. Y quizá cuando dicen todo está inventado es porque cada vez es más difícil crear tecnologías disruptivas, ¿no? Y digas internet, digas en nanotecnología, o sea, de esas hay pocas. Pero, digamos, aquí hay un concepto interesante de un personaje, un economista, que se apellida Schumpeter. Y él, en un libro, habla de algo que se llama la destrucción creativa. Y entonces lo que él dice es: esta destrucción creativa consiste en que tienes a alguien que está creando este termo con una función X que está en el mercado, y entonces llega ella y crea un nuevo termo con una función agregada. Y entonces esta nueva función agregada sustituye del mercado a este termo que poco a poco va saliendo del mercado hasta que desaparece. Y aquí tienes este termo. Y entonces luego vendrá Mario con otra tecnología, un termo, que además ya yo solo pienso, tengo sed, y el termo se abre y solito viene a mi boca y tomo. Y entonces este nuevo termo sustituye al que ya estaba. Entonces esto es a lo que él conoce como destrucción creativa. Esta actividad incesante de estar creando soluciones nuevas. Y esto es algo que lleva a la historia. O sea, si tú revisas la historia desde la máquina de vapor, que es, de hecho, un poco se dice, pero cuando surge la revolución industrial, el elemento fundamental no es per se la industria, porque la industria ya existía. Fueron patentes. Particularmente una patente de un personaje, que ahorita no me acuerdo cómo se llama,
muy chistoso, porque él, imagínate, era el Reino Unido, bueno, Inglaterra, en ese entonces, él era hijo de un como matemático y él pone su tienda para arreglar máquinas e inventos. Está lo de 1760, 70, imagínate. Y ya había gente que vivía de eso. Aquí todavía no, llegamos 200 años después. Y entonces le llevan un día a arreglar una máquina. Él arregla de vapor. Y él se da cuenta que hay una manera de hacer más eficiente esa máquina. Y al momento en que la arregla dice, ¿qué pasa si le movemos Lo hace y se da cuenta que la máquina, la solución, por eso cuando dices esto incremental que me acabas de decir, es eso. La máquina de vapor ya existía desde mucho tiempo atrás. Él lo que hace es esta destrucción creativa y ese cambio, esa modificación que hace, termina siendo un nuevo invento, lo pone a prueba, lo empieza a meter al mercado, ¡pum! Y entonces de tardar un día en mover una tonelada de X a B dentro del agua, esta nueva máquina lo hacía en 4 horas. Entonces fue tan disruptivo el cambio en el mercado que determinó la competitividad del mercado. Y entonces toda aquella industria que no implementó la máquina de este hombre, básicamente estaba fuera del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que le ayudó a él también mantenerse y impedir que otros le robaran el invento y decir que era de ellos? Con una patente. Él solicita la patente, le dan la patente y en el camino hay historias en las que otros empresarios no quisieron pagarle, construyen su invento, ¿no? Ven cómo funciona, lo desarman, lo arman, él va, los demanda, gana los juicios y los obliga a que dejen de usar su invento y a que le paguen reales o daños por eso. 1760, 70, 70, 80, imagínate. Entonces, así es más o menos como, digamos, viene funcionando esta destrucción creativa desde hace muchísimos años y es como se ha venido transformando en la economía. Y bueno, no es coincidencia que pues, surge en Reino Unido, luego se va a Estados Unidos y bueno, ves características que tienen los países que tienen esta posición, digamos, top mundial en términos de innovación, en términos de economía creativa. Ya. Ahorita que mencionabas el mercado y la innovación, se me hizo curioso y se me formuló una pregunta, ¿no? O sea, ¿toda innovación tiene que estar en el mercado? ¿O qué pasa, por ejemplo, se me vino a la mente, por ejemplo, mi abuelito, ¿no? Que él es un inventor de sus cositas en su casa, ¿no? O sea, cualquier problema que tiene lo soluciona, agarra unas maderitas y empieza y hay una silla y la arregla y dice, es que a mí me gusta hacer esto, ¿no? Estoy innovando. Pero pues es algo que no llega a algo más que en su casa, ¿no? ¿Eso llegaría a ser algún tipo de innovación o precisamente la innovación tiene que estar vinculada con el mercado? Fíjate que en términos teóricos, no me meteré en temas tan técnicos, pero la definición, digamos, el manual de Oslo, que es un manual que pone esta definición, sí pone como una condicionante el tema del mercado para que se considere como tal. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? La realidad es de que si tu abuelito quisiera, a lo mejor se acerca al INPI o a alguna universidad, les cuenta cuál fue la solución que él encontró y el tema es que él no llegó y lo presentó. Y entonces es bien interesante porque hasta culturalmente es un tema que influye. Entonces dices esto, este hombre en 1750 tenía su empresa de inventos, que seguramente tu abuelo podría haber competido con él. ¿Qué pasa? Que en nuestro contexto no se fomenta este incentivo al ingenio. Y los primeros que nos ponemos el alto somos nosotros mismos. ¿Cómo yo voy a inventar cuando pues, los de X país desarrollado están inventando? ¿Yo qué voy? Nada más lo arreglé, nada más le hice aquí tantito. Bueno, resulta que ese nada más tantito a nadie se le había ocurrido en el mundo. Tú fuiste el primero. ¿Qué crees? Eres el inventor, vas a tener tu patente y si esto prospera, en una de esas mañana te haces millonaria con esto. No necesitas trabajar en una empresa top, no necesitas trabajar en un país desarrollado. Resolviste un problema, resulta que el 80% de los yucatecos tienen ese problema. Resulta que en Yucatán el 90% de los que tienen hamacas en su casa tienen ese mismo problema que tú resolviste. No le vas a vender a Washington, pues ahí no hay hamacas. No importa. Con el puro mercado yucateco tienes. Y entonces muchas veces es ¿por qué? La pregunta sería ¿por qué él no se tuvo fe o alguien le dijo, oye, ¿y por qué no exploramos esto que tú arreglaste? Vamos a ver.
Pues mira, vamos a ver, y resulta que termina siendo un emprendimiento, que después termina siendo una innovación y que después se puede monetizar y comercializar. Sí, a la familia le hace el doble o triple de rica, ¿no? Ok. Eres profesor. Vi por ahí que eres profesor. Sí. ¿Cómo ves a las juventudes de hoy en día en estos temas que tú abordas? O sea, hay un hambre de crear cosas nuevas, no tanto, porque también se ve mucho en las redes sociales, ¿no? Y hay ciertas cosas en las que encasillan a los jóvenes en ciertas cosas solo en redes sociales, ¿no? Pero sí hay ese hambre de crear cosas nuevas. Fíjate que sí. Ahora, es muy, muy interesante porque es un sí, pero muy, muy he visto hacia redes sociales. Ok. Lo que he ubicado, sobre todo hablando con, digamos, emprendedores en este andar dando pláticas, yo lo dividiría en dos grupos, ¿no? El profesor, como ahora que vine, que fueron clases muy específicas a grupos concretos, o clase ya académica, sea licenciatura o sea posgrado. En el caso del primero, que normalmente son más chavos, más jóvenes, casi de mi edad, más o menos, sí veo que buscan como un poco más de celeridad en el aprendizaje. Okay. Por un lado es un reto porque a veces como que estamos acostumbrados a hacer choreros y ellos como que no les pones, o sea, si no eres capaz de atraer su atención, es un rollo. Sí. Entonces ahí son técnicas como de hacer el enganche con ellos. Pero el otro es, me cuesta a veces mucho que puedan leer o poner su atención por un buen rato a cosas concretas. Sí. Y entonces de repente oigan, para la siguiente clase hay que leer 5 páginas, 10 páginas. Llega la siguiente clase, la mitad no lo leyó. No, es que es mucho. No, es que está difícil. Entonces es bien interesante porque dices, oye, es bien poquito. Realmente es poquito. Como anécdota, cuando estoy en Estados Unidos, cada clase... hay una regla como que por cada hora de clase estudias mínimo 3 horas, mínimo. Okay. Y en lectura estamos hablando de 80 páginas a veces, 90 o más, por clase. Okay. Y entonces, pues todo el tiempo estás. Yeah. Y ves ahí un contexto. Ahora, tiene un lado negativo que también salen con unas deudas terribles y les complica la vida también. Pero bueno, ves ese hambre quizá también un poco sesgado por el tema de la deuda. Pero aquí yo he notado un poco el otro extremo. Como cómo hago lo más con el menos esfuerzo. Okay. Y eso creo que ha tenido, inclusive cuando he dado clases, sobre todo a nivel de licenciatura, como ciertos choques. Yeah. Es que exige mucho, es que luego pide de más, es que no respeta nuestros tiempos. Y es como, oye, híjoles, y va más allá, ¿no? O sea, yo creo que es un tema de tú qué tanto quieres aprender, también creo que eso influye mucho. Lo otro creo que también es un tema, antes veía más, ahora un poquito menos el tema económico. O sea, para mí era muy, 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 muy fácil distinguir cuando yo tenía un alumno, sobre todo en escuela privada, que estaba becado. Okay. Tú veías que llegaba a todas las clases, tú veías que le echaba ganas, que trataba de ir bien en la calificación. No todos, pero algunos de los que no estaban en esa situación, que más holgados en lo económico, como más tranquilones, ¿no? Hoy los veo como que de los dos lados no es, insisto, a veces, como tanto ánimo, tantas ganas, tienen un lado positivo que es como que, ¿por qué tengo que trabajar tantas horas? ¿Por qué tengo que estar casi como esclavo, no? Cosa que pues yo crecí con esa idea en la que pues hay que estar autoesclavizado. Ellos son más de vamos a vivir la experiencia y creo que esta parte también es agradable, es padre. Sí. Entonces yo creo que este punto medio es lo ideal, pero sí noto esto, como quizá es más difícil engancharlos, más difícil mantenerlos interesados y la pregunta es ¿por qué soy necesariamente uno como profesor el que tiene que ver cómo se los gana y los engancha cuando creo que también el estudiante es el que debería tener el interés por esto? Claro. Y me ha pasado algunos que me dicen es que yo ya hice mi canal y ya en tanto tiempo voy a monetizar y pues no, como si realmente fuera tan favorecido, tú lo sabes. No, pues no es tan fácil, ¿no? Y los que hoy vemos, por ejemplo, este chavo Luisito Comunica, que es de Puebla. Yo no conocía, mi hermano lo conocía, el menor, y él me dice, yo a él lo veía, porque son como de la generación, en la prepa que está muy cerca donde vive mi mamá, yo lo veía. Y yo lo veía con su perro y lo veía haciendo con su celular sus entrevistas. Y yo decía, ¿este loco qué?
bueno, hoy está donde está. Pero estoy hablando que lo veía hace más de 10 años más o menos, ¿no? Entonces, este proceso también es tardado. Entonces, hoy percibo como esta necesidad de tener cosas más rápidas, más aquí cercanas, y tiene pros y contras. Están quizá más presentes, pero por otro lado, hay quizá una falsa expectativa, a veces noto. Ya. Y ahorita que mencionaste igual una diferencias entre la educación que es en Estados Unidos y acá en México, ¿cuáles consideras que son de las más importantes que hay entre la educación en Estados Unidos y en México? Bueno, hablando específicamente de mi experiencia estudiando una maestría en Derecho en Propiedad Intelectual, abismal. O sea, yo estudié primero, la licenciatura y una maestría en México. Ejemplo. Aquí era, no viendo el profe, chelas, ¿no? Chelas. ¿Qué se arma? Oye, pero es lunes 11 de la mañana, chelas el lunes 11 de la mañana. Allá es, oigan, está nevando, no va a llegar el profe o la gente no va a llegar, se suspende la clase. Y es, no manches, íbamos a ver este tema, ¿qué vamos a hacer? Y eso implicaba que te debía reponer la clase, pero además por adelantado, desde antes que empecé el programa te mandaban así un cronograma. Sesión 1 del 1 de marzo del año tal horario, libro tal, páginas tal, casos tal. Sesión 2 y así de inicio al fin. Tú sabías qué te tocaba de inicio a fin. Y tú tenías que ir leyendo así, porque toda la clase, toda la clase llegas a compartir y a debatir el caso o los casos. Tú no llegas a que el profe te diga qué nos toca ver y te enteras cuando llegas y te sientas. Tú te llegas y si tú no leíste y no leíste bien, vas a hacer básicamente como que perdiste el tiempo porque el maestro va a hablar, va a resolver dudas y tú no vas a saber de qué carajo están hablando. Y si te preguntan y no sabe, él le da igual, no supo, pero lo vas a pagar después. Y entonces cuando no iba, híjole, era un sufrimiento porque implica que para la siguiente clase había que leer el doble. Ya no 80, el doble. Y entonces, híjole, será bien pesado. Y tú veías ese estrés. Era sábado, era domingo. Me acuerdo que fue a venir un amigo que estudió conmigo en la maestría. Y fuimos en fin de semana. Y le dije, oye, vamos a pasar a mi universidad para que le conozca. Sí, entró. Y me pregunto, hermano, ¿y esos qué son los que reprobaron? ¿O por qué están aquí? No, pues es que son los que tienen clase temprano el lunes. Sí. De hecho, yo debería estar aquí porque tengo lunes a las 8:30. Pero pues estás aquí de visita, pues ando aquí echando el rol contigo. ¿Pero por qué estudian? ¿Que van muy atrasados? No. Es que el nivel de exigencia es tan alto que te obliga a esto. Y sí, salen de fiesta y demás, pero sí ves esa responsabilidad tanto del alumno como del maestro institucionalmente, ¿no? Allá vas a hacer un trámite, nos tocaba de la tarjeta, la credencial de estudiante, te toca tal día, tal hora, tienes que con tu aplicación descargar esto, llenar el formulario, lo hacías todo, llegabas el día, la hora, te tocaba la hora que se supone te decían, llegabas con tu identificación personal, ya habías llenado todo, fírmala acá, págala acá, eso sí me gustaba que había que pagar todo, y en dólares. Entonces, pum, aquí está tu tarjeta de estudiante, feliz que te vaya bien. Pum. Aquí de repente era, imprime el formulario, vete a la página web, descárgalo, ve al banco, que te sellen, lleva el boletito sellado que luego ni se ve. No, bueno, era una aventura hasta en ese aspecto. Entonces sí noté muchas diferencias. Ahora, ¿cuál es el lado negativo? ¿Cómo te calificaban? Y entonces aquí si tienes 100 preguntas y respondes 90 bien, ¿cuánto tienes? Pues 90. 9. Allá de las 100 respondiste 90 bien, pero fuiste el último y luego siguió el 91, 92, 93. Como fuiste el último, eres como que el que reprobó. Porque te evalúan con base en la calificación más baja. Y entonces en la competencia no es por sacar 10, sino por ser el mejor. Y esa competencia luego no era tan sana porque hacer equipo era bien difícil. Y entonces hacer amigos en el salón de clases era bien difícil porque es una lucha de todos contra todos. Y entonces esa parte sí no me gustó porque al final, hice algunos amigos, pero era una pelea que a lo mejor los americanos más acostumbrados, pues como que no se lo tomaban tan personal, pero había otros de otros países que sí se lo tomaban como muy personal y era ya somos enemigos. Sí. Oye, pero íbamos juntos por la chela. Sí, pero ya somos enemigos. Y entonces esa parte sí que yo creo que es algo bastante feo que aquí sí me gusta.
Que aquí pues tienen estos cuates de la uni y que siguen saliendo, bueno, cuando tienen con quién dejar al hijo, ¿no? Pero, pero cuando tienen con quién dejar al hijo van contigo, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las diferencias, pero vas entendiendo cuando yo fui a trabajar a Estados Unidos y dices, claro, porque aquí están estos tipos que estudiaron en estas escuelas, no es que sean más inteligentes que el poblano, que el yucateco, es que las condiciones de formación fueron más exigentes. Y por eso en estas instituciones extranjeras o en estos lugares a veces dicen, es que si egresó de ahí, no es que sea más listo, pero muy probablemente tiene mejores tablas en formación justo por este antecedente, ¿no? Generalizo, obviamente hay universidades más laxas que otras, más rudas que otras en México, pero bueno, algo así es donde yo veo esas diferencias. O sea, en Estados Unidos esta competencia tiende a individualizar un poquito más al estudiante, ¿no? Y en eso, ¿tú qué opinas, no? O sea, ¿o tú cómo te consideras? ¿Tirando más hacia el individuo o hacia el colectivo? Yo siempre fui hacia el colectivo y yo creo que por eso me pegó tanto. O sea, yo acostumbrado a ¿qué onda, banda? Es clase 1, acabando, vamos a presentarnos todos al bar. Y allá era, ya acabó la clase, todo el mundo agarra sus cosas, cada quien se va a estudiar y pues ya, te vas a tu casa. ¿Cómo se llamaba el de al lado? ¿Quién sabe? Y el profesor también, o sea, el maestro llega y jamás es como aquí, Juanito Pérez, Pepito, tú, quién sabe cómo te llamas, pero tú, ya cuando convives más con ellos, a lo mejor sí hay una interacción. Pero él llega, si llegaron o no llegaron, nunca toman lista, les da igual. Entonces, esa parte yo digamos, sí la resentí. Sí me hubiera gustado tener más ese vínculo con mis compañeros, que digo, me llevo con varios, pero nunca pude hacer un grupo como me hubiese gustado. Ahora, eso pasa mucho en esa facultad. En otras, yo sé que facultades que era diferente, pero bueno, en la mía, esa es quizá como la parte un poco no tan chida. Ya, y fíjate que ahorita que mencionabas eso, ahorita empecé a trabajar también para una empresa de Estados Unidos en home office. Y me sorprendió un poquito, yo no estaba tan acostumbrado a ese trato que tienen tan directo y que no, pues, justo eso, o sea, no te lo dicen sin afán de... No es personal. No es personal, o sea, para ellos, digo, no, sin generalizar, ¿no? Pero no es personal, ¿no? Y te dicen las cosas como son, ¿no? Y a veces creo que en cierta parte es necesario, ¿no? O sea, que se digan las cosas como son, ¿no? Sí. Y pues eso. Pero entonces esas serían como las diferencias que yo creo en Estados Unidos y pero rápido que interrumpa justo en esa historia. Fíjate que justo es unas cosas también me costó trabajo entender. Yo al principio decía, es que le caigo mal. No, luego vas entendiendo que, a ver, es gente muy eficiente con su tiempo y que infiere que no te lo tomas personal. Simplemente es, oye, esto que escribiste está mal redactado, no se entiende, mejor, por favor, mejóralo. Pues, mi corazón fue así de... a mí siempre me dicen que me entienden todo, ¿no? Y pues esta no. Escribí un libro que lo te compartí igual con el banco y padre, pero un personaje ahí muy importante en nuestro organismo que escribió un correo, que le dio un vistazo al libro. Está muy bueno, tiene estas cosas buenas, pero punto 1, pam. Y yo lo veía y insisto, yo ya no me lo tomé tan mal. Sí, siempre te duele, ¿no? Por supuesto. Pero para mí es, a ver, tiene razón, me lo está diciendo porque el tipo lo que quiere, como esta institución solo publica cosas top, lo que él me dice es porque él quiere que esto sea top del mundo. Entonces, pues tómalo como es, ¿no? Igual yo creo que en este aspecto pues la empresa tiene que ser una empresa que funcione. Sí, claro. Y lo que te dicen es porque quieren que la empresa funcione. Y si te va mal a ti, les va mal a todos, ¿no? Sí, eso lo vas entendiendo, ¿no? Porque, y te repiten mucho, es que somos los mejores, tenemos que ser los mejores y por eso queremos esto. Y claro, lo entiendes, ¿no? Y creo que es parte también de ir mejorando, ¿no? Tú como persona, como trabajador, en tu disciplina y en todo, ¿no? En tu trabajo. Nada más dile al corazón, ya aguanta, tranquilo, gallo, tranquilo, aquí, ahí te quieren, sí te quieren. De otra forma, pero hay amor. Así es. Oye, ¿qué es Caíno? Platícame un poquito de ello. Mira, regreso de trabajar a Estados Unidos, de estudiar, y yo tuve una beca que se llama Fulbright, que en Estados Unidos es como muy importante. Yo no sabía que era tan importante, yo solo pregunté, ¿dan dinero? Sí, esa es la beca que a mí me interesa. ¿Cómo se llama? Fulbright, no sé, pero dan lana, esa es la beca, ¿no? Hasta que estaba ya me enteré que era la beca.
Okay. Entonces, clase 1, sesión 1, dice la maestra, este año rompimos récord de becarios Fulbright en una generación. Por favor, pónganse de pie. Y nos pusimos de pie, éramos creo que 8 monitos. Okay. De todos los extranjeros y todos los compañeros, sobre todo los de ciertos países, así aplaudiendo y salir del salón y oye, no manches, qué orgullo ser. Yo intenté 4 años, 10 años para la beca Fulbright y no es por dinero, es por la beca. Entonces ya, total que ahí supe que era importante, pero bueno, daba dinero que era lo importante para mí. Okay. Y entonces regreso y dije, bueno, ¿cómo hacemos algo por el país con todo lo que traigo sin meterme en temas de campañas políticas o en todo el tema administrativo de universidades, que además no teniendo doctorado pues era más complicado? Y conozco a otro ex becario, que hoy somos muy buenos amigos, Everardo. Nos conocimos por internet. Okay. Es una historia chistosa porque no fue Tinder, nada. Resulta que los de la beca crearon una plataforma para intercambio entre ex becarios y salió un concurso internacional. Apliqué al concurso, pero me pedían hacer un equipo. Yo, puta, ¿ahora de dónde saco otro si yo no conozco? Y entonces me puse a buscar en internet ex becarios, di con uno de ellos, que es Everardo. Y pues bueno, concursamos, nos fue bien, quedamos en semifinal, era un proyecto de innovación, pero no ganamos. Entonces yo de ahí hablé con él y dije, fíjate que yo tengo esta intención de hacer algo por el país. Y me dijo, mira, yo también, yo te ayudo, mi esposa también. Y pues ya dijimos, vamos a hacer un primer proyecto. Yo ya traía uno. Resulta que el dinero de las multas electorales, ahora que hay campañas, se va al CONACYT. O se va a ciencia y tecnología en los consejos estatales. Nunca nadie había investigado dónde iba esa lana. Entonces yo investigo dónde va esa lana. Ya lo invito a él y él se suma y empezamos a trabajar con ese y otro proyecto que fue un índice de innovación. Total que todo fue por videollamada, videollamada, hasta que un día hubo un evento en México, nos conocimos ahí, ya fue acá, hola, ¿no? Amigo. Y música en cámara lenta. Ándale, abrazo. Y ya como hubo ese clic en persona, todo con autorización de su esposa, que también de hecho entró a la organización, Lola. Y bueno, esa fue la segunda vez que nos vimos. La tercera vez que nos vimos fue en Ciudad de México para firmar el acta constitutiva. Así, dos desconocidos que tenían algo ahí en común. Wow. Y a partir de ahí, eso fue en 2015, empezamos. Y con esa ONG, con un enfoque que se llama Think Tank, que es generar estudios académicos de alto nivel en temas muy específicos en nuestra innovación. Bueno, un tanque de pensamiento. Exactamente, ¿no? Un tanque de pensamiento. Bueno, pues fuimos creciendo y digo, siempre en México es difícil, ¿no? Porque no hay financiamiento, las empresas no les interesa, muy normalmente, no todas, gobiernos tampoco tanto, y pues bueno, muchas cosas, y al final ha sido difícil, pero ha crecido, y hoy, bueno, justo esta semana salió un artículo que publicó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que depende de la ONU, que es el organismo en el tema. Un artículo de un documento que hicimos para identificar cuántas mujeres inventan y patentan en México, Chile, Colombia y Brasil. Entonces, de empezar con algo chiquito que era un mini sueño, bueno, pues hoy ya nos citan en una revista internacional, ¿no? Entonces, la oficina de patentes la semana pasada nos invitó a presentar este estudio. Ya son otras ligas. Hay iniciativas de reforma de ley que han salido de nuestros estudios. En nuestro índice de innovación, fíjate que varios estados lo utilizaron para sus planes estatales de desarrollo. Entonces, ha habido un impacto muy, muy, muy fuerte ya hoy de CAI, ¿no? Y pues bueno, ahí va. Qué chido. Oye, y justo ahorita hablando de estos apoyos gubernamentales, yo sé que tú tienes mucho conocimiento de esto, y tanto en México y en varios países. Pues, ¿qué tanto influye el gobierno en ser un benefactor y a la vez pues poner piedras en el camino para pues la gente que está emprendiendo? Estoy leyendo un libro que se llama No es normal, de Viri Ríos, que habla sobre esas diferencias también entre pues las empresas, medianas empresas que hay aquí en México con las de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, que ahí hay muchos incentivos para estas medianas empresas, pero acá pues no, o sea, hay muchas trabas. Hay obstáculos. Hay varios obstáculos, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu perspectiva, cómo es tu lectura de la influencia del gobierno para todo esto? Fíjate que ese libro es interesante. De hecho, el año pasado, hace un año o dos,
aquí a Vane, bueno, no la ven, pero ahí está, Vane. Justo le dije, oye, tienes que ir a ver a esta chava. De que no sabía bien cómo va qué, pero le dije, tú ve, y le encantó. Este tema de no es normal. Fíjate que son muchas, o sea, la respuesta es amplísima, que echar 3 horas, 4 horas, muchas. Pero, a ver, sí creo que se ha fallado desde hace muchísimos años. No quiero decir partidos, no. O sea, desde hace muchísimos años creo que no se ha sabido identificar de qué manera ir generando estos apoyos. Me parece que son muchos, multifactorial. El primero es que si bien emprendemos en sectores muy básicos y como es tan engorroso todo, casi todo está en el sector informal. Y entonces muchas veces es el gobierno como que no se entera bien cuál es el problema, pues porque las empresas o las pymes o los emprendedores no están haciendo el trámite. Y entonces no está este reclamo, esta interacción de, oye, es que tengo que hacer esto y pagar esto. Y, pues claro, pues porque no lo estoy haciendo. Entonces, ahí hay varios estudios, la tesis de doctorado que hice más o menos también aborda el tema dentro de varios indicadores. Justo cómo tú vas generando este ecosistema que ya sea que permita, incentive o que se vuelva una piedra en el zapato. Y entonces sí creo que hoy a veces no es un tema per se de dar dinero solamente, sino a veces ayudas mucho más eliminando estas barreras. Desde congruencia entre lo que dice Internet, que yo lo he hecho, ahorita tengo un emprendimiento de construcción, no es mi sector, bueno, llevo sufriendo meses. De que voy, de la página dice que necesitas 4 papeles, llegas con 4 papeles, te dicen que no, que son 5, pero la página no dice, no, es que ya el nuevo formato y agárrate, dar una copia, vas, regresas, lo traes. No, pues ahora ya, o sea, es todo tan engorroso. Y eso es desde el nivel más mínimo, porque a veces decimos, es que el federal. No. A ver, desde el municipal al estatal al federal. Ahí hay un problema y hay estudios ya, por ejemplo, está uno que se llama el Doing Business, que ahora ya cambió el nombre del Banco Mundial, donde van evaluando cuánto tiempo tardas en abrir una empresa. México, estado X, 80 días. ¿Cómo 80 días? Y ves, Corea, 4 días, 3 días. Entonces, no, bueno, pues ¿quién carajo va a querer pasar 80 días de su vida? Cuando además tú como emprendedor ya estás pagando renta. Ya estás, o sea, ya tienes gastos, ¿no? Entonces, no entendemos. Entonces, sí creo que ha habido una falta a veces de entendimiento y sensibilización desde lo más mínimo hasta lo más grande. Inclusive en caracterizar. Porque hay de emprendedores a emprendedores. La señora de la tiendita tiene unas necesidades distintas a la tuya como emprendedor. Ella, estas lámparas, esas cámaras, este micrófono, ella tiene otros problemas diferentes a los tuyos, ¿no? Entonces, creo que también no ha habido una buena caracterización. Entonces, son como, insisto, varios factores, pero la necesidad está. Y entre que hay una necesidad por comer, ¿no? Porque pues te despidieron por X o Y, que con la pandemia sucedió mucho, pero pues por necesidad. Y entre que hay muchos como tú que dicen, oye, quiero yo emprender lo mío. Quiero hacerlo. Y pues bueno, eso definitivamente influye demasiado. ¿Qué tanto apoyas? Es chistoso, y digo chistoso para mal, porque pues en este país 90% más menos de los generadores de empleo, ingresos y demás son personas que vienen transitando del emprendimiento a las pymes, ¿no? Y sin embargo es como que pues no se reconoce tanto su rol justo cuando tú ves todas estas circunstancias. La inteligencia artificial es algo que surgió, bueno, yo sé que se viene tocando desde hace varios años, ¿no? Pero que creo que en estos últimos años ha resonado muchísimo. Y en este último año, ¿no? De hecho, si me permites decirte también, o sea, este podcast lo edito con una inteligencia artificial. Al final de todo esto lo paso a la computadora y hay un programa en el programa de edición que pues prácticamente hace los cortes identificando como que el sonido del que está hablando. Pero hay algo que también es preocupante, ¿no? En todo esto y que he escuchado. La velocidad con la que avanza la inteligencia artificial, ¿no? Pues al punto en el que va a llegar, en el que puede ser o es probable o se especula que también puede ser pues difícil para personas que les puede quitar sus trabajos, ¿no? O que también puede convertirse en una herramienta, ¿no? Entonces, quiero escuchar tal vez tu opinión en cómo
utilizar la inteligencia artificial como una herramienta y si es también en cierta medida cierta esta visión de que puede tener muchas consecuencias tanto negativas para las personas que pues se dedican a estos trabajos pues de las tecnologías, ¿no? O sea, ¿cómo es tu perspectiva acerca de eso? Fíjate que justo tengo una especialización en propiedad intelectual e inteligencia artificial y vimos muchos aspectos de la tecnología, tanto el lado de propiedad intelectual, de patentes, que paréntesis ahí, China ya le reconoció un derecho de autor a una inteligencia artificial hace 3 años. Hace 1 año le otorgaron un reconocimiento como inventor a una inteligencia artificial en Sudáfrica. Fue la primera vez, el primer país en reconocer una inteligencia artificial. Perdón, pero ¿a la inteligencia artificial o a la persona que usó la inteligencia artificial? Okay. Entonces, ahorita voy desmenuzando. Entonces, el primero se llama Dreamrider y el segundo es Davos. A lo que voy con esto es que por esencia, desde que se concibió el modelo, el sistema de propiedad intelectual, se estableció que era para humanos única y exclusivamente. Solo un humano puede ser creativo, puede ser ingenioso y puede inventar, crear. Hoy vemos que ya no. Ahora, el tema del reemplazo. Rápido, una anécdota. Habla... se me fue. Un economista... Adam Smith. Cuenta una anécdota de un chavo que chavito, no sé qué edad, pero chavito, que su chamba era cuidar la salida del vapor de las máquinas, de manera que cuando salía el vapor, la tapa se quedaba levantada y su chamba era con un ganchito bajarla. Y entonces él quería jugar fútbol, pero no podía porque tenía que estar atento para el momento en el que se abriera y se bajara. El tipo dijo, mira, yo sé qué podemos hacer. Hizo un cálculo, hizo pruebas y su solución fue agregar como una especie de hilo, agregarlo a la tapa con un contrapeso que posiblemente fue una piedra, de manera que era lo suficientemente ligera para no impedir que se abriera la tapa y saliera el vapor, pero lo suficientemente pesada para permitir que bajara. Y de esa manera él lo dejó automatizado y se fue a jugar. Él no lo sabía, pero ingenió su reemplazo laboral. Entonces, el reemplazo laboral por nuevas tecnologías, inventos, realmente histórico. Siempre existe. Ha estado ahí. Ahora, hoy posiblemente hay estudios que hablan de quizás se está acelerando. Y sí y no. Sí en ciertos sectores, sí en ciertos negocios, sí en ciertos lugares. En lugares donde la velocidad de internet es mala. Bueno, si con trabajo se conectan a internet, ya parece que va a jalar una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, va a depender de muchos factores. Otro de los temas, reemplazo laboral, sí lo va a haber y de por sí lo va a haber porque lo ha habido siempre. ¿No? Desde la revolución industrial, o sea... Claro, pues aquí hay muchos trabajos hoy que a ti te tocó ver de niño, nos tocó ver de niños y hoy ya no vemos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un caso. O tecnologías. ¿Tú tienes teléfono de casa fijo? No. Y antes había alguien que su chamba era a venir a arreglar y a conectar los teléfonos fijos. Hoy esa persona ya no tiene chamba. Sí, de hecho, a veces me pregunto, ¿por qué ofrecen en las compañías teléfono fijo si no se sabe? Me imagino que debe tener algo. Sí, nomás porque para desquitar, ¿no? Sí, así algo tiene sus ventajas, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que voy es que sí nos ha tocado ver esa transformación. Entonces, ahora, ¿qué tanto se va a acelerar? Va a depender del tipo de trabajo. ¿Qué sectores van a depender? Los sectores, pero eso es un hecho. O sea, aquí yo creo que el tema, y lo abordo en esta plática, lo abordo en estas pláticas que di, es cómo empezamos a interactuar. Y ver a la IA, en términos muy generales, más como una herramienta de co-creación, de colaboración, que una competencia, aunque hay sectores en los que es una competencia. Esto deriva en problemas, claro, porque antes era muy evidente que lo que tú creabas era tuyo, y hoy cuando la inteligencia artificial te ayuda, ¿de quién es? Esa es la los dos lo hicieron, pero ¿cuál parte es tuya? Y segundo, ¿qué pasa con el programador?
Y cuarto, ¿qué pasa con el que generó los datos con los cuales se entrenó la inteligencia artificial? Y entonces está generando muchísimos debates alrededor de la titularidad, y eso es quizás también uno de los problemas, que a veces, quizá en esto que me cuentas no es tanto bronca, pero hay otros sectores en los que ya se crean cosas con estas megabases de datos, y bueno, ahí sí puede llegar a ser criticable. Y el último punto que cuestiona mucho la inteligencia artificial es el tema del sesgo. Okay. Es que nos va a sesgar mal, va a ser racista, va a seleccionar mal, si eres blanquito, si eres moreno, si eres yuca, si no eres yuca. Y eso es bien interesante, porque le estamos ya empezando a adjudicar poderes, capacidades y responsabilidades a la inteligencia artificial que a veces ni nosotros nos tenemos a nosotros, ¿no? Porque cuando dicen es que la inteligencia artificial hay que entrenarla bien, que lo he escuchado, es muy interesante porque cuando nosotros le entrenamos, nosotros tenemos sesgos. Sí. ¿Y cómo podemos pedirle a la inteligencia artificial que no tenga sesgos cuando quienes están diseñándola y entrenándola son los que tienen sesgos, o sea, los humanos, con insumos que vienen sesgados? Entonces, quizá uno de los puntos muy delicados también es el tema de selección. Y esto viene de la mano con el tema de responsabilidad. ¿No? Hay muchos temas alrededor de historias de que X carro vio una persona y dijo me la voy a echar, ¿no? Entonces son muchos factores ahí, pero creo que es multifuncional, es una realidad que ya está. Aquí viene la pregunta importante en lo personal, ir identificando en tu sector cómo va esa revolución, para ir sabiendo cómo te vas adaptando, qué nuevas habilidades vas obteniendo, y por otro lado por parte de los gobiernos y tomadores de decisión. Sí. ¿Qué necesito trabajar en la población para irlos preparando a esta transición? Para que pues no queden completamente excluidos. Ya. Oye, y en tu opinión, por ejemplo, vemos que la inteligencia artificial ahorita te puede escribir un poema, ¿no? O un libro o algo así. Justo eso, lo que preguntabas, ¿a quién le pertenece eso? ¿Cómo determinar esto es de la inteligencia artificial, esto es de la persona? ¿Qué le dijo la persona para crear eso a la inteligencia artificial? ¿Cómo, en tu opinión, cómo se mide eso? Va a depender de cada caso. Hoy te voy a contar rápido dos historias. Sí. La primera, en China, una empresa, en Tencent, una empresa que también, si no has leído el caso de Tencent en China, es un caso bien interesante, cómo se crea esta ciudad de la nada, para hacerlo como tipo Silicon Valley. Está muy interesante, Tencent. El caso es que crean una inteligencia artificial, y su trabajo era leer artículos y a partir de la lectura redactar un nuevo artículo. Otra empresa, y ahí abajo decía, este artículo fue publicada por la inteligencia artificial DreamWriter. Padre. X empresa lo ve y empieza y copia el texto y lo pone en su portal sin decir que había sido creada por la inteligencia artificial. La empresa que la creó demanda a esta otra, y esta otra le dice, pues demándame, pero por ley una inteligencia artificial no tiene derechos de autor, porque eso es solo para un humano. Se van a un juicio y el tribunal termina resolviendo en China, sí se le reconoce el derecho de autor a la inteligencia artificial, porque lo que ha creado estos artículos demuestran tener los elementos necesarios para considerarse como una obra autoral. Originalidad, bla, bla, bla. Y ya. Y entonces dice, a ver, la inteligencia artificial no puede ir, y vamos a ponerlo como un perrito. El perrito no puede ir a cobrar, pero el amo sí. Y entonces dice, quien va a hacer las veces del que cobre, como el representante, o como un niño, un cantante que es un niño, pues el niño no va a ir. Van a ir los papás o los representantes. Entonces, quien se va a hacer cargo de eso es el representante. El que pagó por la creación de la inteligencia artificial, o el titular de la inteligencia artificial. Entonces, así es como lo resolvió. Ahora, fue el criterio de China. Estados Unidos dijo, Nel, solo se considera una obra autoral aquello que ha sido creado por un humano. Eso no es una obra autoral. Oye, que está fantástico, que es la mejor obra que he leído en la vida. Podrá ser, pero hoy solo se reconoce, en términos generales, hay excepciones, pero en términos muy generales, aquello creado por el humano. Esa es la historia de eso. Entonces ahora hay un debate internacional entre los que tienen la postura de China, los que tienen otra postura, etc. En el caso de los inventos lo mismo. Va a depender del país. Fue una inteligencia artificial, creó un invento
que básicamente el invento fue... Bueno, primero, la inteligencia artificial se entrenó para identificar problemas y luego de ahí soluciones. Y de esas soluciones identificar cuáles eran viables de construirse o ponerse en práctica. Entonces, imagínate que tienes este contenedor y aquí tienes otro contenedor. Entonces, tú tienes una caja con estos varios contenedores de agua. Pero entre contenedor y contenedor hay espacios vacíos que se pierden. Entonces, lo que creó este invento que se llama Davus, esta inteligencia artificial, fue una especie de contenedores como medio cuadrados que se van embonando de manera que entre contenedor y contenedor hay muy poco espacio vacío. Y entonces, al aprovechar esos espacios vacíos, pues puedes mover más mercancía. Lo que te reduce costos. Sí. La solicitan y más o menos igual. Países han dicho, esto no puede ser patentable, y Sudáfrica dijo, yo sí le reconozco que es un invento susceptible de patentamiento, y como es un invento que sí se puede patentar, reconozco la titularidad. Y lo mismo en la esencia. Este Davus es el inventor, pero pues realmente los dueños son. Y el argumento de los creadores de este problema, o este juicio, es que si yo me pongo o pongo a alguien, yo estoy mintiendo. Y una de las causales para yo perder una patente es mentir respecto al inventor. Y entonces, que preguntabas de tu abuelito, ¿por qué no llegó al mercado? Pues es que si yo quiero que esto llegue al mercado. Y el problema es que si yo lo llevo al mercado y no hay un titular, pues todo el mundo lo va a usar. ¿Y dónde quedó mi chamba? Entonces ellos dicen, pero si yo me pongo a mí como inventor, estoy mintiendo. Y cuando descubran que estoy mintiendo y que no soy el inventor, esa patente pues va a quedar cancelada. Entonces, vamos a reconocerle la invención a quien realmente la inventó, que fue esta inteligencia artificial. Entonces, insisto, hay países que dicen sí, hay países que dicen no. Entonces, aquí México creo que no ha analizado mucho. Yo creo que estamos esperando a ver qué pasa allá y luego veremos aquí qué pasa. Pero más o menos a nivel internacional, esos son los criterios. Unos dicen sí y otros dicen no. ¿Y crees que nos volvamos un mundo lleno de autores de inteligencia artificial y puros representantes de ellos? ¿Qué opinas? Yo creo que no, porque está en la naturaleza humana, como tú revisas la historia, está en la naturaleza humana estas ganas de plasmar lo que siente, lo que piensa. Y tú lo ves. O sea, el año pasado estuve en Argentina y fui a un glaciar y en ese pueblo hay pinturas rupestres. En Puebla hay pinturas rupestres, apenas vi unas que tienen 4,000 años. Entonces, estas ganas que quizá están ya en el ADN de plasmar, insisto, lo que pienso, lo que siento, de comunicarme a través de estas diversas formas, que sean componiendo, que sean escribiendo, que sean cantando, esa necesidad está ahí. Entonces, es como esa necesidad está ahí, va a seguir manteniéndose. Habrá algunos que quieran, digamos, tomar este rol, como tú bien dices, de ser los representantes, pero hasta ese rol yo creo que eventualmente podrá ser un poco aburrido porque no lleva esta parte humana. Yo veo más viable, te digo, esta colaboración de co-creación, porque el humano es creador, es ingenioso por naturaleza y sea una lástima que deje de hacerlo, porque perdería quizá esa esencia que ha estado ahí por siglos. La necesidad de sentir, ¿no? De vivir. De vivir, exactamente. Entonces esa necesidad está ahí intrínseca, la queramos o no. O sea, podremos ser malos dibujando, pero le echamos algo de ganas, ¿no? Podremos ser malos cantando, pero la pasión, el vivirlo, el sentirlo, pues esas ganas intrínsecas del humano por crear, por inventar, por idear, por compartir, por sentir, esas no va a haber ninguna inteligencia artificial, yo creo, que las pueda reemplazar. Los va a ayudar, pero no las va a reemplazar. Súper. Y justo hablando de esta parte humana, quiero ir cerrando esta plática que la verdad disfruté mucho contigo, con unas preguntas un poquito más concretas, pero más, yo creo que a la vez profundas y que podemos conocerte un poquito más. Claro. ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Qué cosas te espantan? La kriptonita, yo creo que es la que más me da miedo. Ay, perdón. No te preocupes. Yo creo que últimamente el tema de inseguridad.
El año pasado tuve unas circunstancias personales y familiares vinculadas con el tema de inseguridad. Entonces, híjoles, esa sensación de estar tan expuesto, tan vulnerable, más que yo, mi familia. Mis amigos, gente que quiero. Entonces creo que uno es esta parte. Lo segundo es quizá en lo personal y en lo colectivo perder la fe en la humanidad. Y algo que noto es como que de repente estamos tan concentrados en lo nuestro que se nos olvida preocuparnos por el de al lado, y entonces si acaso nada más estamos pensando cómo poner el pie, y hoy lo noto mucho. Estas ganas de estar poniendo el pie y pues cada vez veo más gente o conozco gente o vuelvo a ver gente que eran como más tranquilos, relajados, y yo los veo en una posición más a la defensiva, más enojados con la vida, y esta parte no ayuda, porque este ambiente que percibo en México y en otros lados de estarse enojando, peleando con todo mundo, poniéndose el pie, haciéndose daño, híjoles, creo que esto yo no lo había visto en mi vida. Y estos últimos 2 años he visto mucha confrontación, que ya no es un debate que quizá antes era de Chivas, América, sí, tal partido y tal partido. Hoy ya hay familias que se dejan de hablar por este tema hasta de política, que pues ya se pelean a otro nivel. Yo lo he visto cercano. Creo que esta parte, y posiblemente la tercera, híjoles, que la oscuridad, ¿no? Que no vengan por mí mis papás, los extraterrestres. ¿No? Sí. No, pero fíjate que esta parte interesante de fuera, bueno, de broma y no broma, ¿no? De este tema en que nos estamos preocupando, ¿no? Y bien, inteligencia artificial y demás, pero como humanidad, ¿cómo lo estamos cuestionando, ¿no? Entonces, si vinieran los extraterrestres, ¿qué pasaría? Sí. La otra vez platicaba con ellos de un libro que se llama Cosmos, una película que se llama Contacto, del tema de un astrofísico maravilloso, de la teoría de la ecuación de Drake, de las posibilidades del contacto, y ver que de repente nos estamos preocupando por las cosas más banales y estamos dejando las cosas más internas. Entonces, mi último temor, aterrizándolo, sería como no poder trabajar más en mi autoconocimiento, el saber qué me hace feliz, qué quiero, qué valoro, y más allá de quiero otro título, quiero otra medalla, quiero otro diploma, quiero otra conferencia, quiero más dinero, sino en lo interno. O sea, como este trabajo de introspección que a veces no hacemos, me incluyo, y yo lo que lo estoy trabajando, noto la importancia y ver hacia atrás y decir, puta, ¿cómo estaba viviendo yo antes? ¿No? O sea, como medio inconsciente, y tú crees que estás consciente, pero andar por el mundo sin este nivel de conciencia, ¿no? Sin estar presentes. Y porque esto deriva en un montón de problemas, tanto físicos, emocionales, personales, te desquitas con otros. Entonces, como hacer este trabajo, no ser capaz de terminar este trabajo interno que permita mantenerme en el camino de lo que creo que es importante, y que hoy voy viendo que va más allá de un currículum, sino que va realmente por el lado de ¿qué nos hace felices? ¿No? Sentir el calorcito de Mérida, sentir la arenita de Cisal, echar la platicada con los cuates, ¿no? Venir a ver a los amigos. Y justo eso también te quería preguntar, ¿qué cosas te hacen a ti feliz? En esta nueva introspección, sí. He estado como revalorando, y creo que hoy veo despertar en las mañanas, hacer lo más que puedo que me gusta, tanto entrenar karate, correr, platicar, convivir. Tercero, sonreír. A veces como que vamos en el día a día y de repente son las 2 de la tarde y te das cuenta, y háganlo a veces. Vean cuánto tiempo, horas han pasado sin sonreír, pero reír bien, no así de no, o sea, que algo te da risa. ¿Cuántas horas pueden llegar a pasar, no? Entonces, eso, amigos, familia, verlos, platicar, y en la medida de lo posible, pues como Caíno y demás, tratar de ver cómo hacemos algo por este país y por la gente, ¿no? Que hay mucha banda chida por ahí, que si puedes le das la mano, como a mí. La verdad es que a mí mucha gente, a veces sin conocerme, me ha dado la mano, de comer, hasta ropa cuando no tuve. Entonces, eso. Yo creo que hoy es eso. ¿Con qué personaje te gustaría, sé que conoces a muchas personas muy importantes, pero ¿con qué personaje te gustaría tomar una cheva y platicar con él o ella y preguntarle cosas?
tal vez que no precisamente que esté viva, ¿no? Puede ser un personaje histórico. Yo creo que principalmente con mis abuelitos, que ya murieron. Okay. O sea, fueron súper importantes en mi formación desde niño. Yo creo que hoy mucho de lo que soy es por ellos. Y pues bueno, se fueron en su momento. Después ir entendiendo tantas cosas e ir entendiendo ellos cómo veían el mundo y cómo eran felices, ¿no? Y en su momento yo dije, ay, mis abuelos pudiendo tener más dinero y pudiendo haber usado su lana para esto, y hoy ver y entender por qué hacían lo que hacían y por qué yo decía, ¿por qué regalan la lana? Sí. Y hoy ver, pues no la regalaban. Hacían feliz. Ellos hacían una posada donde ahorraban noviembre y diciembre, hacían 20, 30 piñatas, 500 aguinaldos, un montón de ponche. Hoy en pesos eso sería como 30,000, 40,000 pesos. Sí. Y dice, ¿por qué lo hacen? Y ellos decían, pues es que es regresarle a la gente un poco de lo que me ha dado la vida, de lo que me ha dado Dios. Y yo no lo entendí. Y hoy lo ves, ¿no? Sí. Entonces yo creo que uno con mis abuelitos sobre todo, y luego pues con tíos que sean amigos, que se han ido yendo y preguntarles, ¿no? Que hoy que ya no están, ¿qué les ha dejado esta reflexión y esta transición de que al final nos preocupamos por tantas cosas y pues ¿qué te llevas? Entonces yo creo que sí, con ellos. Y he conocido, tengo la fortuna desde personajes como Hillary Clinton de platicar, y, wow. Futbolistas, estrellas, sí. Gente maravillosa. Conocí una señora, doña Leti, en Calakmul, okay. La sabiduría andando, amigos maravillosos, pero yo creo que con mis abuelitos y después con otros familiares, amigos que se han ido, que se han adelantado. Qué bonito. Sí. ¿Y cómo definirías el éxito? ¿Cuál es, cómo es el éxito para ti? Hoy, después de este proceso, insisto, sentirte satisfecho y feliz con lo que has hecho y que eso que te haga feliz, sentir feliz y satisfecho, no esté dependiendo de algo económico o material, y mucho menos en el que tú te des cuenta que para llegar ahí tuviste que perjudicar a unos. Entonces, si no tuviste que perjudicar y no depende solo de lo económico y lo material, y aún así sientes esa satisfacción, yo creo que para mí eso es felicidad. Súper. Pues Esteban, te agradezco por tu tiempo, por este espacio y pues eres bienvenido cuando quieras aquí en Mérida, aquí a Yucatán. Y pues algo más que quieras agregar, por mi parte es todo, algo más que quieras agregar. Este espacio es tuyo. Gracias, bueno, pues mil gracias. Por favor, síganlo. El éxito es importantísimo. Yo sé que este proceso también es difícil, que de repente es, insisto, mucha gente ve fácil. Sí, voy a crear un canal e inventar. Sí. Y pues ánimo, hay días que van a ser difíciles, hay gente que quizá no va a seguir, hay de todo, pero pues insisto, ves hacia atrás y los que han hoy brillan, le echaron camino, y pues mi mensaje para ti es ánimo, y cuando te estreses, pues busca a los amigos. Sí, así es. Y si yo sé de otros amigos que pueden ser personajes que a lo mejor vale la pena que entrevistes, cuenta con eso. Yo te pasaré que hay gente maravillosa con la que me he cruzado y que creo que pueden ir alimentando también esto, difundiendo esto. Y pues bueno, no dudes de que esto que te está haciendo feliz, pues es algo que vale la pena, más allá de lo que pueda redituar. El hecho de echar el café o la platicada con alguien nunca sobra. Entonces yo creo que ya ahí hay una ganancia, independientemente de cuánta gente, que ojalá cada vez más lo sean. Claro. Yo creo que eso, y no perder eso, que a veces te aporta desde un personaje súper importante hasta alguien como yo, que pues ahí tengo algunas cosillas, pero pues más allá del nombre y los followers es quien quiera aportar. Entonces, pues eso. ¿Tienes redes sociales para que te sigan? Pues yo no soy tan fan, pero solo uso LinkedIn, que es Esteban Santamaría Hernández. Mi Twitter o ex ahora es Santamaría01. Y pues bueno, básicamente son las dos que utilizo como en estos temas. Súper. Pues te agradezco, Esteban, nuevamente, y les agradecemos a todos los que vieron este capítulo. Esperamos que pues hayan conocido un poquito más a Esteban, que hayan aprendido. Yo la verdad aprendí mucho y estoy muy contento de haberlo conocido, y pues muy contento de tener pláticas chidas con gente chida. Así que pues nos vemos en el siguiente capítulo y bye.